nivel, temperatura, etcétera, bien en un valor fijo deseado o bien en un valor variable con el tiempo o guardando una relación determinada con otra variable. Entonces, es importante la medición de las variables porque estas son las que se van a controlar en un sistema de control. Entonces, aquí es lo que decimos, de aquí que resulta muy importante la medida cuantificación de las variables o magnitudes físicas. Como sabemos, existen dos tipos de sistemas de control, de lazo abierto y de lazo cerrado. Entonces, ¿cómo se hace la regulación, el control en un sistema de lazo abierto? Tenemos el valor deseado punto de consigna, es decir, lo ideal. Esta señal entra al controlador. Del controlador sale una señal que va al proceso. Del proceso va a un elemento primario de medida. Una vez que se mide la señal a través de un sensor, se debe transmitir. Necesitamos de un elemento de transmisión. Y esta información todavía va a un indicador o registro. Entonces hay etapas que están comprendidas en todo esto de lo que significa medir una variable. Propiamente el sensor sería este elemento primario de medida. Esa información se debe transmitir, se necesita un elemento de transmisión y esa señal transmitida debe ser registrada. Entonces, esos son los otros elementos que intervienen en un sistema de regulación de lazo abierto. En un sistema de lazo cerrado. Partiremos de acá. Este es el comparador, ¿verdad? Sabemos. De este elemento comparador sale un error que ingresa como una señal al controlador y del controlador va al elemento final de control, también hemos llamado esto actuador. Y el actuador modifica la planta o proceso. Entonces, en este esquema también vemos el sentido, cómo el producto ingresa para su transformación. Aquí tenemos entrada de producto, que va a ser modificado en la planta o proceso, salida del producto y de la salida del proceso, en este caso del producto, obtenemos la información a través del sensor. A este elemento llamamos elemento primario de medida. La señal que es medida debe ser transmitida y debe ser registrada o indicada. La señal que retorna se compara con la señal deseada o valor de consigna, el error, es decir, todo esto vemos que se está cumpliendo en lazo abierto, perdón, lazo cerrado. Entonces, fíjense que esta parte es común en ambos sistemas. Desde lo que mide el elemento primario, el elemento de transmisión y el elemento registrador indicador es común en ambos, en lazo abierto y en lazo cerrado. Entonces, la medición no es, como hemos visto, algo simple, sino tiene su complejidad. Hay otros elementos que están incorporados como elemento de transmisión y elemento registrador o indicador. El sensor solamente es este, lo que se llama elemento primario de medida. Entonces vamos describiendo. Sensor o elemento primario de medida, también llamado elemento sensible, es un dispositivo capaz de medir o cuantificar o arrojar algún tipo de información sobre una magnitud física. Es decir,
Mide presión, temperatura, velocidad, fuerza, posición, etcétera, etcétera. Entonces, existen dos clases de clasificación. Se clasifican de dos maneras, en función del instrumento y según la variable del proceso. Según la función del instrumento, tenemos dos tipos, instrumentos ciegos e instrumentos indicadores. Los ciegos son los que tienen alarma y los instrumentos no tienen indicación. A diferencia de los indicadores que disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Por ejemplo, un instrumento ciego sería un sensor, por ejemplo, vamos a ver, un sensor que detecta un nivel, por ejemplo, de contaminación. Imagínense un ambiente en condiciones muy críticas. Y en este ambiente se produce un gas, digamos, como el dióxido de carbono. Y este es un ambiente donde existen personas, existen operarios que están trabajando, o sea, su permanencia es continua. Pero el dióxido de carbono, como ustedes saben, es un producto de la combustión. Podemos imaginarnos acá procesos de combustión, calderos, hornos, y el sistema de evacuación puede llegar a un punto tal que no expulsa en la debida manera el monóxido de carbono. Entonces se necesita de un sensor. Este sensor, como indica su nombre, va a censar el contenido de dióxido de carbono en este ambiente. Pero, ¿qué es lo importante? Este es un sensor de dióxido de carbono. Lo importante es no precisamente la medida. Entonces nos da, por ejemplo, un porcentaje de dióxido de carbono. Porque los operarios que están en este ambiente no van a ir fijándose a cada momento a qué valor ha llegado el nivel de dióxido de carbono en el ambiente, la concentración de dióxido de carbono. Ellos están ocupados en sus procesos, están haciendo trabajos en el proceso de producción del interior. Entonces no es práctico, ¿verdad? Se dan cuenta, medir en qué porcentaje, está en un 10, en un 15, en un 20. La gente está más preocupada por su trabajo que por medir. Entonces, este sensor, ¿qué va a hacer? Internamente va a ir midiendo el porcentaje. Y cuando llega a un valor crítico, entonces genera una alarma. Puede ser una especie de bocina, una luz, en fin, algo visible para los operarios que están dentro. Entonces, llegado a un cierto valor, genera una alarma. Repito, puede ser una luz que se enciende, se apaga, o puede ser una bocina que emite un sonido de alarma. Entonces el personal sabe que el ambiente es peligroso, es crítico, y va a salir de este ambiente, va a evacuar este ambiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un sensor ciego, un instrumento ciego, que no nos da el valor, no nos cuantifica, sino simplemente emite una alarma cuando el valor llega a un valor crítico. Entonces, ese es un instrumento ciego.
Un instrumento indicador dispone de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la medida o de la variable. Tenemos ejemplos. Un termómetro de mercurio. Sabemos que un termómetro de mercurio está compuesta de una varilla de vidrio, es un capilar, y en su extremo tenemos un bulbo. Entonces, el mercurio que se dilata o se contrae en su interior marca en una escala graduada, marca el valor de temperatura. Acá tenemos la escala, digamos, el valor de 0 está acá, el valor de 100 está acá. Entonces, este extremo, el menisco de esta columna de mercurio, marca la temperatura a la que se encuentra el ambiente donde este termómetro de mercurio marca. Entonces, fácilmente uno observa en qué punto se encuentra este extremo de la columna de mercurio y de esa manera sabe la temperatura. Entonces, cuantifica la variable que se está midiendo, en este caso la temperatura. Podemos ver el valor, pero en este caso no podemos el valor, en este caso, de la concentración del monóxido de carbono. Entonces, a este instrumento se llama instrumento indicador. Dispone de un índice, este sería el índice, y de una escala graduada. Esta es la escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Bien, entonces esta es una clasificación. La otra, según la variable del proceso, tenemos instrumentos según el tipo de señales medidas. Por ejemplo, sensores de caudal, sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de torque, de fuerza, de posición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un sensor de temperatura, porque este instrumento está diseñada específicamente para medir temperatura. Por tanto, es un sensor de temperatura. Este es un sensor de la concentración de monóxido de carbono. Tiene un fin específico. Por eso se lo puede identificar como un sensor de concentración de monóxido de carbono, sensor de temperatura. Entonces, en función de la variable, tenemos los diferentes tipos de sensores. Ahora, ¿qué es un transductor? También se lo llama convertidor. Un transductor es un dispositivo que convierte una señal de entrada, una magnitud física, en una señal de salida de naturaleza diferente a la entrada. Por ejemplo, convierte una señal de presión en una salida de voltaje. Entonces, aparentemente no hay una diferencia entre un transductor y un sensor, pero existe una diferencia y es el hecho de que el sensor está siempre en contacto con la variable a medir y el transductor está un poco alejado del lugar donde se va a medir la variable. Por ejemplo, medidor de nivel de gasolina en un automóvil. Ese es el ejemplo más claro de un transductor. ¿Qué es lo que sucede? Suponiendo que tenemos el automóvil, hacer un dibujo aproximado. Bueno, todos sabemos cómo es un automóvil. Entonces, generalmente el tanque se encuentra
en una posición alejada del conductor, digamos acá. Aquí se encuentra el tanque. Y el conductor se encuentra, obviamente, en la cabina, cómodamente sentado y va conduciendo. Utiliza los pies, utiliza las manos, en fin. Aquí está el volante y mediante los pies controla las velocidades, los cambios, en fin. Entonces, el conductor está más dedicado a observar la posición del automóvil respecto de la carretera que está sobre la cual se encuentra el automóvil. Bueno, necesita saber también, sin embargo, si el tanque está lleno, está medio lleno o está a punto de vaciarse. Entonces, necesita tener esta información, además de otras. La temperatura del motor, temperatura del escape, bueno, información adicional, pero sobre todo le interesa saber eh, el nivel del tanque. Entonces, el elemento primario es un control de nivel tipo flotador. O sea, aquí hay un flotador que mecánicamente establece el nivel. Imaginemos una palanca. Tenemos una palanca, un punto de apoyo y este extremo constituye una flecha que en un índice, en una escala, va a determinar las condiciones de llenado del tanque. Se ubican, ¿verdad? Este es un flotador tipo, ¿cómo se dice? Es una esfera hueca que flota, por eso el nombre de flotador. Entonces, de acuerdo al nivel, la posición de ese extremo va a indicar el llenado del tanque, si está lleno, si está medio lleno, si está con cuarto tanque, si está a punto de vaciarse el tanque, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la información primaria. O sea que el sensor es un sensor de posición mecánica, ¿cierto? Este es el sensor. Pero el conductor no puede darse la molestia de bajarse o detener el automóvil, bajarse y observar este sensor. Entonces no es práctico, ¿verdad? En ningún momento, a menos que haya alguna falla, entonces hay alguna falla y en el panel, si consideramos el panel de control, en el panel de control que lo tiene al frente, si está totalmente dañado, entonces sí, el conductor va a bajar del automóvil, va a ir a la zona del tanque y va a observar cómo está el nivel. Pero normalmente, ¿qué es lo que hace? Simplemente observa en el panel de control. En el panel de control encuentra una especie de reloj. Y en este reloj, con mucha facilidad puede observar si el tanque está lleno, está medio lleno o está vacío. Entonces, esta información la tiene de manera inmediata. Entonces, esta información la tiene así de fácil.
Entonces sabe que está lleno, está medio lleno, la mitad, o está aproximándose a un tanque vacío. Entonces, ¿cómo ha llegado esta información de este sensor? Aquí tenemos el sensor. Aquí está el sensor. Como hemos identificado, es un sensor de posición mecánica. Este es el sensor. Y la información está acá en el tablero. Aquí obtiene esta información. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ha llegado la información del sensor a este panel de control? Y propiamente a esta especie de reloj que nos indica con seguridad cómo está el estado de llenado del tanque a través de un transductor. Entonces, entre el sensor y el panel de control, vamos a llamar panel de control. Entre el sensor y el panel de control, hay un elemento que se llama transductor. Lo voy a indicar así. Este es el transductor. Entonces, por eso decimos que el transductor tiene la naturaleza de un sensor, pero no está en el lugar de medición. Este es un transductor. Ya, es un transductor. No está en el lugar de medición, está en un lugar separado. Entonces, la información que va a llegar del sensor al transductor ya es de otra naturaleza. Fíjense, en este caso es una posición mecánica. Y de una posición mecánica, la señal tiene que convertirse en otro tipo de señal. Eléctrico, señal digital, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que un transductor es un convertidor de un tipo de información en otro tipo, o un tipo de señal en otro tipo de señal. Una señal mecánica, es una señal, por ejemplo, eléctrica. Se transforma en una señal eléctrica. O en una señal digital. Entonces la transformación es más compleja todavía. Entonces, ese es el ejemplo más claro de la diferencia entre un sensor y un transductor. Entonces, si se acuerdan, cuando dibujamos el sistema de control, el sumador, el controlador, la planta o proceso donde está el actuador y la señal de salida, la señal de entrada o de referencia, y había necesidad de realimentar con un sensor. Un sensor. Por ejemplo, si la señal de referencia era una temperatura de referencia era la consigna, temperatura de referencia, referencia. Mi mouse no está trabajando muy bien. Referencia, y esta es la temperatura real. Temperatura real. Este es el sensor. Y la señal que obteníamos e iba al comparador era una señal transformada. Una señal transformada como TS. No propiamente la señal real.
sino una señal transformada. ¿Por qué? Porque el actuador o regulador requiere de una señal también especial, una señal EDT. Entonces, para constituir este error, ambas señales tienen que tener la misma naturaleza. Entonces, dentro del sensor indicamos que hay un transductor. Dentro del bloque está comprendido también un transductor. De esa manera, esta señal real se convierte en una señal adecuada para que pueda ser transformada con la señal de referencia y constituir una señal que es el error que va a entrar al controlador o regulador. Bien, entonces aquí estamos encontrando la explicación por qué esta señal que retorna no es la señal que sale del sensor, es una señal transformada mediante un transductor. Bien, eh, vamos a hacer una descripción de los diferentes sensores tipo indicadores que existen. Bueno, hay una gama grande de sensores. Vamos a indicar tal vez los más conocidos y obviamente los más empleados. Sensores de presencia o proximidad. En los sistemas automáticos es necesario conocer la presencia o no de una pieza, de un componente de una máquina, de una parte de un robot manipulador, en una posición. Estos sensores son utilizados con ese propósito, es decir, conocer la presencia o no de algo. Entonces, hay diferentes propuestas para este tipo de sensores. Sensores mecánicos o de contacto físico. Son los más simples y son accionados por botones, ruletas, etc. Son empleados para iniciar o terminar un funcionamiento, un proceso. Necesitan del contacto físico con una pieza para funcionar. Cuando son usados para detectar una posición límite de un componente, son llamados fines de carrera. Con seguridad que ustedes lo han utilizado en la materia de sistemas hidráulicos y neumáticos. En los actuadores son sistemas de cilindro y pistón, ¿se acuerdan? Entonces, los fines de carrera, cuando el pistón, el extremo del pistón o el haste llega al final, se utiliza un sensor o un fin de carrera. Y cuando el haste del sistema neumático o hidráulico llega a la situación de contracción, también esa posición es detectada por otros fin de carrera. Entonces, como el extremo del haste es el que se pone en contacto, que estoy indicando un esquema de un cilindro, de un sistema cilindro-pistón. Ya. Entonces, este es el extremo del haste, ¿verdad? Cilindro, pistón, haste. Este elemento, que es el extremo, para controlar el movimiento, sabemos que este sistema genera un movimiento alternativo, movimiento reciprocante. Va a la derecha, va a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, para determinar esta posición límite, se necesita de un fin de carrera. Voy a dibujar así. Pero para la posición límite, también requerimos de otro sensor fin de carrera. Necesitamos de dos fines de carrera. Para la posición de expandido total y retraído total. ¿Por qué retraído total? Porque si no tuviésemos esto, este sensor podría darse lugar a una especie de golpe.
y podrían generarse daños en el sistema. Lo mismo acá, habría un golpe demasiado fuerte y podría dañarse. Entonces este sensor determina una acción, es decir, de detención. Una vez que llega a expandirse, se debe detener. Y cuando llega a la posición de retraído o comprimido, también se debe detener. Entonces son elementos importantes para el control del movimiento alternativo de este sistema. Entonces es necesario el contacto físico. Y el contacto físico se lo realiza en estos elementos. Especie de ruleta, especie de botón, aquí hay otro botón. Entonces, esos sensores requieren de contacto físico, por eso se los llama sensores mecánicos o de contacto físico. Entonces, podemos entender que estos sensores, a manera de contactos, es un circuito eléctrico, digamos, con su fuente de energía, etcétera, y va a realizar algún proceso determinado. Entonces, este elemento es un contacto que es generado por estos botones, ruletas, etcétera, por el contacto físico, en este caso del extremo de este pistón o el haste. Entonces, eso hace que se cierre o se abra el contacto, dejando pasar corriente o no. Entonces, lo que en definitiva, lo que hace estos contactos es cerrar o abrir un circuito eléctrico. Y este circuito eléctrico puede depender de las bobinas que dan lugar al movimiento para generar la afluencia del fluido refrigerante, en este caso fluido hidráulico acá, o la salida del fluido hidráulico de acá. Entonces son las válvulas direccionales. Entonces las bobinas, este circuito puede depender, es decir, las bobinas que accionan estas válvulas que cambian de dirección el fluido, entonces forman parte de un circuito cuyo contacto se abre y se cierra gracias a estos sensores de contacto físico. Entonces funciona así. Bueno, también existen de proximidad o sin contacto físico. Los sensores de proximidad no necesitan de ningún contacto físico, a diferencia de estos. Ventajas. Detección precisa y automática de posiciones geométricas. Actúan por aproximación sin contacto físico con una pieza. Funcionan con altas velocidades de conmutación. Son inmunes a vibraciones y a choques mecánicos. No sufren desgaste mecánico. Entonces, estas son las ventajas que presentan estos sensores frente a estos. Como acá se necesita del contacto físico, constantemente está chocando. Entonces, con el tiempo hay un desgaste que puede afectar en la seguridad del sistema de control. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer un mantenimiento o cambiar este sensor. Por supuesto, el consiguiente costo económico. En cambio, estos sensores, como no tienen contacto físico, entonces tienen muchas ventajas, como las que se han nombrado, frente a estas. Son usados en el posicionado de piezas en centros de mecanizado, conteo de piezas, secuencias de movimiento, medición de velocidades de rotación, supervisión de herramientas, supervisión de niveles de llenado, medición de velocidad, protección de máquinas contra contactos peligrosos, detección de la forma de un objeto, en fin, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Ustedes que han visto el manejo de una máquina de control numérico,
torno CNC, la fresa CNC en el PDTF. Casi prácticamente todos los sensores que se manejan en este equipo son de proximidad o sin contacto físico. Es cierto que hay algunos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, como seguridad para que no haya accidentes, hay que cerrar la puerta de acceso, la ventana de acceso a estas máquinas. Ese sí requiere de un contacto directo. El cierre de la puerta, entonces, habilita el funcionamiento de la máquina. Mientras no esté cerrada esa puerta, entonces no funciona la máquina. Entonces, ahí sí hay necesidad de un contacto o de un sensor de contacto directo. Pero los otros sensores utilizados en estas máquinas son de contacto, es decir, sin contacto físico o de proximidad. Bueno, de estos hay también una gran cantidad. Hablamos de sensores magnéticos, reaccionan ante los campos magnéticos de imanes permanentes y de electroimanes. Las aplicaciones comunes son como detectores de posición de cilindros, por ejemplo. Entonces se genera un campo magnético entre dos polos. Estos pueden ser imanes permanentes o electroimanes. Ustedes saben la diferencia, ¿verdad? Pero recordando, un electroimán eh, es un imán artificial generado por el paso de la corriente por un arrollamiento. El arrollamiento es un cable envuelto sobre un núcleo de hierro. Entonces, cuando pasa corriente por ese núcleo, se genera un campo magnético. De esa manera tenemos un campo magnético creado de manera artificial. Entonces, ese campo magnético, si es perturbado por un objeto, como por ejemplo la presencia de un cilindro o cualquier otro objeto, entonces esa información se manda a un sistema, es más que todo un sistema eléctrico, y esa perturbación de campo se manifiesta en un cambio de la corriente o un cambio de la resistencia, en fin, y de esa manera sabemos de la presencia o no de un objeto. Aquí tenemos estos sensores comerciales, en la forma comercial como se presenta. Los sensores capacitivos se caracterizan por su pequeño tamaño y su construcción robusta. Su medida se basa en el cambio de la capacitancia que experimenta un condensador al introducir un objeto en su cercanía. Permite detectar materiales metálicos y no metálicos, polvos, granulados, líquidos, sólidos, vidrio, plástico, cerámica, madera, etc. Las aplicaciones comunes son medida de nivel de tanque, detección de objetos no metálicos, comprobación del contenido de una caja a través del cartón, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también, en este caso, se aprovecha el campo que se genera en un circuito eléctrico, constituido por un capacitor. Entonces, cuando se aplica una tensión en los extremos de un capacitor, se genera acá un campo capacitivo. La perturbación por la presencia de un objeto de este campo, entonces nos indica de la presencia de ese objeto. Si este campo, en este caso un campo capacitivo, no se perturba, no hay presencia del objeto. Entonces, la ventaja de este tipo de sensores es que no solamente
detecta materiales metálicos, sino también materiales no metálicos y de una gama grande. Pueden ser polos, granulados, líquidos, sólidos, incluso materiales cerámicos, vidrio, en fin. A diferencia del sensor magnético, que detecta solamente presencia de objetos metálicos. En este caso no. Entonces imaginarán la aplicación que tienen estos, por ejemplo, en las terminales de embarque o desembarque en los aeropuertos para detectar la presencia especialmente de sustancias peligrosas o de objetos peligrosos sin tener que abrir la valija. Entonces se utilizan sensores capacitivos. Entonces tiene mucho uso para esos fines. Comercialmente tenemos de esta forma, como se ve en el mercado, sensores capacitivos. Sensores inductivos. Es un componente electrónico compuesto de un núcleo envuelto por una bobina. Cuando hacemos circular una corriente por la bobina, un campo magnético se forma en el núcleo. Cuando un objeto metálico se aproxima a este campo, se absorbe parte del campo, provocando alteración en la inductancia. Se utilizan para detectar la proximidad de piezas metálicas en un rango de distancia de 1 milímetro hasta 75 milímetros. Las aplicaciones más comunes son velocidad y sentido de rotación de engranajes. Una aplicación más específica aún es la verificación de rotura de una broca. Entonces, en este caso, podemos relacionar a un circuito eléctrico compuesto por un inductor. La representación de un inductor es un arrollamiento. Entonces, cuando se aplica una tensión a los extremos de este circuito eléctrico, se genera un campo magnético. Un campo magnético o un campo inductivo. La presencia de un objeto entonces perturba este campo inductivo. La no presencia no perturba y esa información se traduce a una modificación de la corriente eléctrica que circula, diferencia de voltaje, diferencia de resistencia eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera trabaja un sensor inductivo. En el mercado se presenta de esta forma este tipo de sensores. Luego, tenemos los sensores ópticos, fotocélulas o fotoeléctricos. Se basan en la emisión o recepción de la luz que puede ser interrumpida o reflejada por el objeto a ser detectado. Las aplicaciones comunes son verificación de objetos en envases transparentes, lavado de autos, detección de altura, etcétera, etcétera. Y es bastante común este tipo de sensores, por ejemplo, en los ascensores. Cuando una persona penetra en un ascensor, ¿qué es lo que hace? Interrumpe un haz de luz o un haz concentrado tipo láser. Entonces, si este es el emisor de luz. Es- Esta luz está siendo emitida a un receptor, es decir, de esta manera. Entonces, cuando una persona o un objeto, como en este caso, por ejemplo, fíjense,
Estas botellas interrumpen el haz de luz. ¿Y qué está pasando cuando se interrumpe? Lo mismo que hemos explicado con el fin de carrera. Lo que está pasando es abrir un contacto para interrumpir el paso de corriente de un circuito eléctrico. Entonces, la interrupción de este haz de luz es como abrir este contacto, porque normalmente este contacto está cerrado. La existencia de este haz de luz es como si se cerrara el circuito, pero la presencia de la persona o el objeto interrumpe el haz de luz y es como si abriera el contacto de este circuito, ¿no? Funciona así de simple. Las aplicaciones, como vemos en las figuras, son muchas. En los ascensores, en control de calidad, en un proceso de producción, por ejemplo, este sensor detecta no solo la presencia, sino puede detectar si esta botella tiene su tapa, puede detectar si el nivel de producto es el correcto, en fin. Entonces es muy utilizado para control de calidad. En un parqueo automático, el paso del automóvil puede activar una serie de elementos que dan como información que está ingresando un automóvil, y si ingresa este automóvil es porque hay un espacio dentro del parqueo, y ese parqueo es de varios niveles e identifica exactamente en qué nivel hay un espacio para que pueda ser parqueada esta movilidad. Entonces la información puede generarse, puede ser muy abundante a partir del ingreso que interrumpe este haz de luz. En este caso, aquí vemos una operación tal vez de detección de cantidad de piezas y que va a dar lugar luego a una otra operación, ¿no? Entonces, es muy utilizado en procesos productivos y otros tipos de procesos, y también han debido ver, por ejemplo, actualmente en las tiendas como medida de seguridad. El dueño, el encargado, está al fondo de la tienda y no se percata si un cliente ha ingresado o no. Entonces, la interrupción de un haz de luz en la entrada emite un sonido. Es un sonido que el encargado que está al fondo, bueno, escucha y entiende que ha ingresado un cliente. Y cuando el cliente sale, de la misma manera, interrumpe este haz de luz y emite un sonido. Y el encargado, el dependiente, eh, se percata de esa manera que el cliente ha salido. Entonces es una forma de controlar el ingreso y la salida de personas de un ambiente, por ejemplo, de un centro comercial. Entonces, como ven, es muy común actualmente. Bien, estos son sensores de presencia. Tenemos sensores de posición. Hay varios tipos. Vamos a empezar con este, que es el sensor de desplazamiento lineal, también llamado potenciómetro lineal. Es el transductor lineal de movimiento más simple. La salida eléctrica es la resistencia variable, que es proporcional a la posición relativa del brazo. Fíjense en esta especie de caja, este elemento que constituye un, es decir, se genera la información de posición de un objeto. Internamente tenemos una resistencia variable, o sea,
Voy a dibujar el esquema de otra manera tal vez. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia. Mi mouse está medio complicado. Y ya. Esta resistencia forma parte de un circuito. Ahora, la posición la puedo graduar en función de la posición del objeto. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a la posición del objeto, cualquiera sea el objeto, determina la posición de esta pluma en un lugar de la resistencia. Se imaginan, si la posición es tal que esta pluma se encuentra acá, el circuito va a manejar este valor de resistencia. Si la pluma se ubica acá, acá, el valor de la resistencia que va a manejar va a ser mayor. Entonces, la posición del objeto está en relación a al valor de la resistencia que se determina en el circuito. Por eso se llama sensor de desplazamiento lineal. La resistencia variable es proporcional a la posición relativa del brazo. Este es el brazo, ¿no? O sea, el objeto está en relación con este brazo. Entonces, como se trata de un circuito eléctrico, la resistencia medida nos indica que existe un objeto asensado a la posición de un objeto, en una posición determinada, en una posición, digamos, X1, XY1. Una posición X1. Bueno, como es lineal solamente, la variable es posición en X. Tenemos una posición X1 acá. Y esta va a dar una posición X2. Entonces, estas posiciones X1, X2 están en relación directa a la resistencia. Para este caso vamos a tener una resistencia R1 y para esta vamos a tener otra resistencia R2. Entonces, de esa manera se establece la posición exacta de un objeto en función de la resistencia. Por eso se llama sensor de posición y en este caso particular el desplazamiento es lineal. También existen sensores de movimiento o posición rotacional. Aquí tenemos el esquema. De acuerdo a la posición que adquiere, movimiento de rotación o posición rotacional, también se cumple el mismo principio. El valor de la resistencia depende de la posición angular de esta pluma. A mayor ángulo, mayor resistencia. A menor ángulo, menor resistencia. Es la posición que detecta es una posición angular. En este caso la posición es lineal, por eso es su nombre. Sensor de movimiento, posición rotacional, sensor de desplazamiento lineal. Aquí tenemos cómo se ve en el mercado este tipo de sensores rotacionales, sensor de posición rotacional, y este es un sensor, como se ve en el mercado, como nos da el mercado para desplazamiento lineal. Bien,
Una aplicación de las fotocélulas que hemos visto, en este caso, es para su uso como sensor de velocidad. Entonces, ¿cuál es el principio de estos sensores de velocidad con fotocélulas? Entendemos que esta especie de engranaje, bueno, es en realidad un engranaje, está asociado a un eje cuya velocidad queremos medir. Entonces, el motor con el que gira, la velocidad con la que gira el motor asociado a este eje, es lo que queremos medir, n. ¿Cuál será la velocidad de rotación del motor? Entonces, lo que hacemos es colocar una especie de un elemento extraño acá, es una especie de adhesivo que va a interrumpir de alguna manera el haz de luz que proviene de la fotocélula. ¿Se imaginan? La fotocélula emite una luz de manera continua, pero la presencia de este objeto, no objeto, sino de un adhesivo, interrumpe de alguna manera esa señal. Y la frecuencia con la que interrumpe esa señal está en relación con la velocidad de rotación. Obviamente, si la velocidad es pequeña, la, por minuto, hablaremos por un tiempo determinado, por minuto, la cantidad de interrupciones de ese rayo de luz es pues menor que si si la velocidad fuese mayor. Con una velocidad mayor, la cantidad de interrupciones de ese rayo de luz es mayor. Entonces, la velocidad está de acuerdo con la cantidad de interrupciones de la luz que emite la fotocélula. Entonces, de esa manera se mide la velocidad con este tipo de sensores. Velocidades son sensores de velocidad de motores, es decir, todo cuerpo que gira, ¿no? Que tiene movimiento giratorio, todo cuerpo que tiene movimiento giratorio se puede medir con este tipo de sensores. ¿Se entiende, verdad? Este principio es sencillo. Bien, seguimos en la descripción de otros sensores. Ahora tenemos los sensores de presión. Para medir presión, para sensar presión, se tienen dos tipos: las celdas de carga y los sensores piezoeléctricos. La celda de carga es utilizado para convertir una fuerza en una señal eléctrica. Esta conversión es indirecta y se realiza en dos etapas. La primera, mediante un dispositivo mecánico, la fuerza que se desea medir deforma una galga extensiométrica. Aquí estamos mostrando lo que es una galga extensiométrica. La galga extensiométrica convierte el desplazamiento en señales eléctricas. Una celda de carga por lo general se compone de 4 galgas extensiométricas. La galga extensiométrica en realidad es un alambre fino o papel metálico arreglado en forma de rejilla, como se ve. Es decir, está dentro de un material generalmente plástico a manera de sándwich. Entonces, este circuito eléctrico conformado por un material muy sensible, es un alambre, como indica, es un alambre muy fino, está dentro de una especie de sándwich. Bien, vamos a ilustrar un poco más cómo funciona esto. Imaginen un cilindro macizo apoyado sobre un piso
y sobre el que se aplica una fuerza determinada. Entonces, hay una fuerza aplicada acá y desconocemos el valor de esta fuerza. Queremos medir esta fuerza. Y muy fácilmente, como verán, podemos hacerlo con una celda de carga. Esta fuerza queremos determinar. ¿Qué es lo que hacemos? Adherimos esta galga extensiométrica sobre la superficie de este cuerpo. Acá. Está adherido. Este elemento, que es la galga extensiométrica, está adherida sobre la superficie. ¿Qué va a suceder cuando se aplica esta fuerza? Bueno, hay un esfuerzo de compresión, ¿verdad? Y ese esfuerzo de compresión va a afectar a la galga. Si es compresión, va a comprimir estos alambres delgados, o este alambre delgado va a estar comprimido. Y esta compresión de este elemento delgado, fino, va a afectar a la corriente que está circulando. Entonces, el parámetro que se va a medir, sea corriente, sea resistencia, sea diferencia de voltaje, va a estar en relación con esta fuerza aplicada. Entonces, funciona de esta manera tan sencilla. Con galgas se puede medir esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción, esfuerzos de flexión, en fin. Entonces, para cada tipo de esfuerzo existe galgas para tracción-compresión, esfuerzos combinados. Bueno, en algunos casos puede haber tracción y en otros casos compresión. Cuando existe solo tracción hay una galga para eso, o existe solo compresión. Para esfuerzos de flexión, cizalladura o corte de la misma manera. Entonces, los tipos de, de galgas o sensores de celda de carga están en función de los tipos de esfuerzos que se quieren medir. Existen para todos los tipos. Entonces, así funciona una celda de carga. El conjunto se llama galga. En un solo elemento se llama celda de carga. Si el conjunto se llama galga extensiométrica. Como se indica acá, ahí se compone de por lo menos 4. Entonces, colocando 4 y la información que se recoge de esas 4 se saca un promedio y a partir de esa información podemos obtener la fuerza aplicada, el torque aplicado, el esfuerzo aplicado, etc. Y también la presión, porque recordemos que la presión es fuerza sobre área. Entonces, no, no es difícil. Obtenida la fuerza, obtener la presión o viceversa. Obtenida la presión, luego obtener la fuerza no es nada. Bien, entonces, ustedes que han llevado ciencia de los materiales, ensayos destructivos, ensayos no destructivos, han hablado mucho sobre máquinas para ensayo de materiales, ¿recuerdan? Entonces, actualmente esas máquinas son simples, porque para la medición de los esfuerzos se utilizan galgas extensiométricas. La información traducida a una señal eléctrica es procesada convenientemente y se pueden obtener curvas de esfuerzo-tensión, deformación unitaria, etcétera, etcétera. Entonces, las máquinas se han simplificado mucho con, con ayuda de las galgas extensiométricas. Bien.
Ahora, los sensores piezoeléctricos son materiales cristalinos que, al deformarse físicamente, por la acción de una presión generan una señal eléctrica. Uno de los materiales más utilizados con este propósito se llama sal de Glauber. Entonces, imaginen acá un material cristalino y se ejerce una presión. Entonces, la presión ejercida va a generar una corriente eléctrica. Voy a mostrar de otra manera. Tengo la sal que está apoyada sobre una superficie y acá también, obviamente, para distribuir el esfuerzo voy a tener una especie de placa metálica y sobre esta placa metálica voy a aplicar la fuerza. Al aplicar esta fuerza, se ha encontrado que entre estos extremos se genera una corriente eléctrica. Es decir, se establece una diferencia de tensión. Y eso va a dar lugar a la aparición de una corriente eléctrica. Entonces hay una corriente que circula. Entonces, midiendo esa corriente, tenemos una información sobre la fuerza ejercida o la presión ejercida. Entonces, es una forma indirecta de medir la presión. Entonces, existen bueno, podemos hablar más, es cierto, sobre sensores de presión, los sensores manométricos, vacuométricos, pero seguramente todo eso lo han visto en otras materias relacionadas con fluidos. Entonces, estamos hablando acá de sensores utilizados y aplicados en medios sólidos, ¿no? Esa sería la diferencia con los otros tipos de sensores que existen. Los manómetros, los bacómetros, son generalmente para medir la presión de fluidos, ¿no? Ya sean líquidos o gases. Ahora tenemos los sensores de temperatura. También encontramos una gran variedad de sensores para medir temperaturas. Empezamos a describir los sensores de dilatación, tal vez los más empleados, y ustedes lo conocen desde el colegio. Al hacer prácticas en los laboratorios de física, química, han utilizado termómetros de mercurio, es un termómetro de dilatación. Son los primeros sensores de temperatura y se basan en la expansión volumétrica de líquidos, gases y sólidos. Los más comunes son el termómetro de mercurio, que trabaja en este rango de temperaturas desde menos 37 hasta 315, el de alcohol a más baja temperatura de menos 62 hasta la temperatura de cambio de fase, que es menos de 100 grados. Y entonces, aquí tenemos la representación de un termómetro de líquido, puede ser mercurio o alcohol. Como hemos explicado, se tiene un capilar, es un vidrio de una sección muy pequeña, que en su interior el mercurio, en este caso, se dilata o se contrae. Y su medida es rápidamente leída en una escala de temperaturas que está en la cubierta del termómetro. Es un termómetro líquido, un termómetro de gas. Aquí tenemos, en vez de líquido, vapor, que con la temperatura, bueno, inicialmente es un líquido, pero con la temperatura se convierte en vapor.
En el caso de líquidos con la temperatura sigue siendo, perdón, sigue siendo líquido, es la diferencia. Pero en el de gas, el líquido que era inicialmente se convierte en vapor. El vapor deforma este elemento y al deformar este elemento, tratar de enderezarlo, mueve mediante esta palanca esta aguja y de esa manera se mide la temperatura del ambiente donde se encuentra este termómetro. En este caso, simplemente es observar el extremo de la columna. En este caso, el vapor que se genera deforma esta parte, este elemento, y como ven, por medio de palancas, se obtiene la información de temperatura. Ahora, existen también termómetros sólidos. ¿Cómo trabajan los termómetros sólidos? También se llaman bimetálicos. Es una especie de sándwich conformado por dos materiales diferentes, un material A y un material B. Como son diferentes, sus coeficientes de dilatación térmica son diferentes. Entonces, en un medio cuya temperatura es T sub 1, resulta que sus coeficientes a esta temperatura son iguales. Y marca, por tanto, una temperatura de referencia. En una escala determinada, marca una temperatura de referencia. Esta es una escala que nos da un valor de temperatura. Bien, la temperatura cambia. Al cambiar la temperatura y al ser diferentes sus coeficientes de dilatación térmica, uno se va a dilatar más que otro. En este caso, significa que alfa A es mayor que alfa B. Alfa B. Entonces el material A se dilata más que B. Por tanto, el extremo se deforma de esta manera. Y eso nos va a dar en la escala un valor de temperatura determinado, indicando que la temperatura del ambiente ha llegado a este valor. La deformación también puede ocurrir en sentido inverso, que el coeficiente de B es mayor que el coeficiente de A y la escala marca otro valor de temperatura. Entonces, de esa manera, se utiliza un medio sólido como termómetro para la medición de temperaturas. Aplicaciones prácticas, ustedes han debido ver, por ejemplo, en las lámparas públicas que están en las avenidas, en los parques, cuando llega una cierta... No, pero estas son más que todo que trabajan con luz, ¿sí? Cuando el sol está declinando y no hay mucha luz, obviamente la temperatura disminuye y actúa un contacto bimetálico. Trabaja de esta forma, deformándose de manera conveniente que cierra un contacto para encender la lámpara. Al día siguiente, cuando el sol alumbra y la temperatura aumenta, entonces ese elemento que estaba dilatado de una forma por la baja temperatura, digamos, como en este caso, entonces se deforma de otra manera, abriendo el contacto. ¿Se dan cuenta? El contacto que da lugar al encendido de la lámpara se abre
y se apaga la lámpara. Otra vez durante la noche desciende la temperatura porque ya no hay luz solar y cierra el contacto. Y así. Entonces tenemos una aplicación práctica de un contacto bimetálico que trabaja bajo este principio, ¿no? Los diferentes coeficientes de dilatación hacen que en algún caso se mueva en este sentido el extremo y en otro caso se mueve en ese otro sentido, dando lugar al cierre o la apertura de un circuito eléctrico. Otro grupo importante, tal vez más aplicado a procesos industriales, son los termopares o termocuplas. Estos sensores están basados en el efecto termoeléctrico o efecto Seebeck de la unión de dos metales diferentes. Al someter a calor la unión de metales se crea una diferencia de potencial entre los extremos no unidos. Entonces, estos son dos alambres de metales diferentes. Níquel-cromo, por ejemplo. Puede haber combinaciones de níquel con cromo, níquel con cadmio, en fin. Entonces, en ambos extremos tenemos una soldadura. Están unidos por soldadura. Este es el extremo que está en contacto con el medio ambiente. Por tanto, se puede considerar extremo caliente. Y este otro extremo está en contacto con un ambiente frío. Puede ser un recipiente que contiene hielo. Sabemos que el hielo se encuentra a 0 grados. Y en el circuito se instala un voltímetro que marca la diferencia de voltaje de la corriente que circula en este circuito. Y en función de esta diferencia de voltaje, que es muy pequeña, está en milivoltios, tenemos la temperatura que se registra. Entonces, de esta manera trabaja un termopar o termocupla. Comercialmente se muestra de esta manera y aquí en este cuadro resumimos las características de varios tipos de termopares. Son el K, el T y el J. Después vamos a ver a qué se refiere el PT100. Son otro tipo de sensores de temperatura, pero para nosotros los importantes cuando hablamos de termopares hablamos de un tipo K, de un tipo T y de un tipo J. ¿Y en qué se diferencia? En cuanto a su tolerancia o precisión, tolerancia o precisión es lo mismo, y en cuanto al rango de temperaturas. El tipo K trabaja entre menos 40 y 1200. Hay dos clases, la clase 2 y la clase 1. La clase 2, fíjense que trabaja en un rango más amplio de temperaturas que la clase 1, pero la precisión del tipo K es menor que el del tipo 1. Tipo T trabaja en el rango de menos 40 a 350 y una sola clase, y su precisión es menor. El tipo J, su rango aumenta, hay una sola clase, y su precisión es menor que el tipo T, que es 0,5 más menos 0,5, en este caso más menos 1,5. Entonces, el rango está también en relación con la tolerancia o precisión del instrumento. Otros que tenemos son termoresistencia, en forma abreviada se conoce como PT100. Son sensores construidos a partir de metales conductores. Su funcionamiento está determinado por la variación de resistencias que sufre un conductor cuando se somete a diferentes temperaturas. Entonces, este tipo de sensores trabaja bajo este principio de que la variación de la resistencia está en función con la temperatura. A mayor temperatura, mayor resistencia. Entonces, de esa manera se mide el valor de temperatura con la variación de resistencia. Comercialmente se muestra de esta forma. Fíjense que tiene una especie
de tubo. Esta es la parte sensible que se coloca en el lugar cuya temperatura se va a medir. Esta es la parte que nos da la información. Eh, a veces la información se ve de manera directa en esta especie de cabezal y otras veces la información va como un parámetro eléctrico a otra unidad donde podemos medir la temperatura. Son las termoresistencias o PT100. Y los rangos de valores se dan acá. El rango donde trabaja es de menos 100 a 200. Existen dos clases, B y A. La tolerancia es mucho menor que las termocuplas o termopares, más o menos 0,3. Bueno, este sería el tipo B. El tipo A trabaja en un rango mayor, de menos 200 a 600, y su precisión es de más o menos 0,15 grados centígrados. Los termistores se conocen como NTC, sensores NTC. Son sensores fabricados con material semiconductor cuya resistencia varía con la temperatura. La variación no se produce por el efecto termoeléctrico, sino por el efecto que el calor provoca en las bandas semiconductoras de las uniones NP o PN. Bueno, hay una diferencia entre estos, los termistores y las termoresistencias. El principio en realidad es el mismo. La corriente está en relación con la variación de resistencia. Aquí también la corriente está en relación con la variación de la resistencia, pero en este caso se utilizan materiales semiconductores y en este caso son materiales conductores, ¿no? Aquí se dice, a partir de materiales conductores y aquí materiales semiconductores. La teoría que se maneja es un poco compleja, pero se da alguna información muy básica. Afecta a las bandas semiconductoras de uniones NP o PN. Comercialmente se muestran de esta manera los termistores. Y bueno, para concluir, eh, ¿cómo se selecciona el sensor de temperatura? Se manejan criterios como el rango. El rango se refiere a las temperaturas en las que trabajan los sensores. Como ven, los rangos más elevados corresponden a los termopares. Entonces, cuando se quiere un sensor de temperatura para un horno, y sabemos que en un horno las temperaturas están alrededor de 2000 grados, se va a utilizar un termopar tipo K. Entonces, el rango es el primer criterio que se aplica. ¿En qué rango de temperaturas va a trabajar el sensor? La exactitud es otro de los criterios. Si observamos en los termopares, los rangos son mayores, 2,5, más menos 2,5, más menos 1,5. En cambio, en los PT100 y en los NTC, las precisiones son más exactas, son mayores. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones de laboratorio, no se va a utilizar un termopar, pero sí se va a utilizar un PT100 o un NTC, una termoresistencia o un termistor, ¿no? Entonces, la precisión puede ser un factor importante cuando se trabaja, por ejemplo, con laboratorios. Tiempo de respuesta también puede ser importante. En algunos casos tenemos una información inmediata. En otros casos, como por ejemplo en este caso, la información a partir de parámetros eléctricos todavía va a otra unidad de procesamiento de señal. Puede demorar un tiempo. Entonces también puede ser un criterio que se tenga en cuenta para elegir un tipo de sensor. Los otros, resistencia, el diseño. El diseño también puede ser un factor importante. Por ejemplo, no es lo mismo medir la temperatura de un fluido que la temperatura de un medio sólido.
Entonces, dependiendo de cuál va a ser su aplicación, o incluso medir la temperatura de granos alimenticios, maíz, sorgo, etcétera. Los sensores pueden ser diferentes que para medir la temperatura de la pared de un horno o del interior de un horno, en fin. Entonces, puede depender también de de qué producto se va a medir su temperatura. Entonces, eso tiene que ver con el diseño. Entonces, incluso podemos ver en la práctica que el equipo es único, pero lo que varían son las puntas que determinan la temperatura, es decir, la parte sensible. Puede haber sensores para medios fluidos, para medios granulares, para medios sólidos, en fin, pero el equipo puede ser el mismo. Entonces, incluso se da el caso de que un sensor puede valer más que el propio equipo, ¿no? Pueden darse situaciones como esa. En general, los termopares son rápidos y tienen un amplio rango de medición. Las termoresistencias y los termistores son más lentos, pero son más precisos. Entonces, la información resumida que se tiene de, de los sensores. ¿Cómo elegir? Podemos aplicar estos criterios que son más, eh, más inmediatos. Los termopares son rápidos y tienen un amplio rango de medición, pero no son precisos, se dan cuenta. En cambio, las termoresistencias y los termistores son más lentos, pero también su rango es menor de temperaturas, pero son más precisos. Bueno, en este capítulo lo que nos falta es el tema de actuadores, lo vamos a ver en la siguiente clase, el día miércoles. El día miércoles también vamos a complementar un poco más el tema de MATLAB y vamos a hablar de los proyectos y también la fecha de examen. Entonces nos vamos a reservar esta parte para el día miércoles. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy y nos encontramos el día miércoles en nuestras clases de las 3 de la tarde. Eso sería todo y entonces hasta el día miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego, Inge.